Hola a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas a este espacio aquí en el canal de Jesús Escobar Tovar. Mi nombre es Fabrizio Lorusso y la columna de hoy se titula El sistema, caso Wallace y cartas póstumas. No hay paz. Isabel Miranda de Wallace, también conocida como la señora Wallace, desaparece y reaparece póstumamente, envía cartas agonizantes y mensajea a sus amigos periodistas con el fin de manipular nuevamente a sus cada vez menos oyentes. El arcano y la secrecía sobre su propia muerte, acontecida el pasado 8 de marzo, en la víspera de decisiones judiciales, nuevas declaraciones en su contra y revelaciones periodísticas contundentes, se debió, entre otros factores, al timing perfecto de este hecho. Sucedió justo a tiempo para evitarle problemas judiciales y escarnios públicos, lo cual ha despertado suspicacias en quienes han seguido las vicisitudes del llamado Clan Wallace, de la organización Alto al Secuestro y de los casos que han acompañado o armado como organización y como familia, pero asimismo en las víctimas de la empresaria y de su sistema. El sistema o sistema en Nápoles, en dialecto, bueno, en el idioma napolitano, en Italia, significa el modo en que la camorra, una de las mafias más poderosas del país, ligada a negocios jugosos como la basura, el reciclaje, ¿no? El narcotráfico, la explotación de migrantes o la extorsión, como esta mafia ha ejercido su poderío y control sobre la ciudad, pues la organización delincuencial representa un sistema interconectado, una empresa criminal que ya es transnacional, hecha de nodos y eslabones, más que una simple estructura jerárquica, ¿no? Entonces, o sistema describe las maneras en que la mafia llamada Camorra va impregnando múltiples aspectos de la vida de una ciudad muy compleja como lo es Nápoles y va difuminando las fronteras entre la legalidad, la ilegalidad y la paralegalidad. También llaman de áreas grises, ¿no? De cooperación entre sectores del Estado, de la política, del crimen organizado, de la empresa. Y entonces con toda esta influencia determina la economía, la política, la sociedad, e incluso entra en nichos del sistema de justicia y seguridad. Entonces se me ocurrió esa analogía. La señora Isabel Miranda, quien en la cumbre de su popularidad se codeaba con el exmandatario Felipe Calderón, entre otros influyentes políticos fiscales, incluso llegó a ser candidata por el PAN a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2012, vuelve ahora a la vida con un texto sorpresivo y manipulador, una carta enviada a Ciro Gómez Leiva por medio de su hermano Roberto Miranda Torres, hermano de la señora Wallace, en el cual básicamente pretende victimizarse y expresar su convicción de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de dictar la libertad de una de las acusadas del secuestro de su hijo, estaría entonces operando como un cártel del crimen organizado, sería un nido de corrupción y le fallaría a la justicia. Una anotación que hacer al respecto es que la carta parece servir más a los intereses de los vivos que a los de la finada. Y periodistas como Ricardo Rafael han destacado varias dudas sobre su autenticidad, pues tanto su hermano como una plétora de abogados y funcionarios de las fiscalías, además de una serie de encubridores, operadores y torturadores aún activos dentro de los aparatos del Estado mexicano, tienen todo el interés en justificarse y de nueva cuenta estigmatizar a las víctimas reales de sus maquinaciones pasadas y presentes. Ellos siguen siendo parte de o sistema y quieren librarla. Desde las más altas esferas, expresidentes y servidores de alto y mediano rango deben de preocuparse por la forma en que están saliendo a flote sus abusos e ilegalidades, que en una democracia funcional y efectiva ya deberían de haberlos llevado a juicio a todos en conjunto bajo el modelo del maxi proceso, a redes mafiosas. Debería ya haberse tumbado desde las raíces a este sistema político mafioso que pusieron en marcha y que en parte todavía sigue incrustado en las instituciones y les impide avanzar. Nos impide avanzar a todos y todas, más bien.
más allá de las reformas al método de selección, elección y sanción disciplinaria de las personas juzgadoras, culminado con la reforma del Poder Judicial y las primeras elecciones del pasado 1 de junio, la limpieza profunda del engranaje corrupto de sus reglas de funcionamiento y operaciones debe de pasar por procesos judiciales y sentencias firmes, por el desmantelamiento de redes enteras y persistentes, porque ahí siguen las personas, y hasta por una fase, ¿por qué no?, de justicia transicional, o sea, de mecanismos extraordinarios de procuración, impartición de la justicia, además de reformas a la propia procuración de justicia, las fiscalías y las policías. La carta revelada el lunes 23 de junio fue pensada solo para el caso en que fuera liberada Juana Hilda González, presunta inocente, víctima del clan Wallace, quien durante 19 años ha estado encarcelada injustamente por el presunto asesinato, secuestro de Hugo Miranda de Wallace, hijo de Isabel y pivote del llamado caso Wallace. Juana Hilda efectivamente ha sido liberada el 11 de junio, tras la decisión a su favor de la Suprema Corte, misma que también abre las puertas para la resolución de casos de otras personas implicadas, como Brenda Quevedo y Jacobo Tagle, por mencionar los dos más conocidos, que igualmente llevan presas sin sentencia casi 2 décadas. Es decir, sabemos que se trata de un caso judicial y criminal misterioso, orquestado mediante la fabricación de mentiras y culpables, procesos y acusaciones, torturas y montajes, narrativas y sufrimientos extremos en contra de presuntos inocentes y sus familiares por parte de personajes y grupos empresariales, políticos y criminales poderosos. O sea, estamos hablando de posibles redes macrocriminales que operaron como un sistema impunemente en las épocas sombrías del foxismo y del calderonismo. Mejor dicho, incluso desde antes, finales de los 80s y principios de los 90s, con Salinas, Zedillo, también después con Peña, en el largo ciclo neoliberal disfrazado de transición democrática y muy lejano de algún concepto de justicia. Cuenta Ciro Gómez Leiva en una de sus columnas escritas lo siguiente, lo cito: el lunes por la tarde, aludiendo al 23 de junio, recibimos una carta de Roberto Miranda Torres, hermano de Isabel Miranda de Wallace, dirigida a Manuel Feregrino y a mí. Ayer hablé con Roberto, me dijo que, agónica, Isabel se la dictó para que nos la entregara en caso de que la Suprema Corte comenzara a ordenar la liberación de los secuestradores y asesinos del hijo de Isabel bajo el supuesto de haber sido torturados. El comunicador da por sentado que las personas mencionadas son responsables de los hechos, pese a que esto no ha podido demostrarse legal y debidamente, o sea, respetando sus derechos, y prácticamente los está difamando, como ha venido haciendo a lo largo de estos años, y está violando su presunción de inocencia, tan solo al introducir el contexto en que recibió la carta, es decir, antes de siquiera dar lectura a su contenido. El negocio del secuestro en la Ciudad de México proliferó entre la participación policíaca y de la DFS en su momento, antes del 85, cuando se disolvió, luego se creó a la postre el CISEN. Fue documentada históricamente desde los años 70 y 80, ¿no? Y los intereses de grupos empresariales emergentes también desde la década de 1990 se sumaron, ligados al sector de la protección privada, ¿no? La privatización de la seguridad, y las cuales finalmente en los años 2000 todos estos negocios fueron solapados, aliados y potencializados dentro de O-Sistema, que acabo de describir. Esto fue gracias al modelo García Luna, en boga durante el reinado de este zar de la seguridad o de la inseguridad en México, del 2000 al 2012, cuando el hoy condenado en Estados Unidos fue jefe de la AFI y secretario de Estado, respectivamente con Fox y Calderón. El modelo dentro de este sistema consistió en simular la lucha al crimen organizado para, en cambio, hacerse socio de él, generar montajes mediáticos y reclutar periodistas subsumidos al pacto estatal criminal, aprovechar el alza de homicidios y secuestros para suscitar un miedo social, zozobra
y así redundar y explotar el negocio de la inseguridad y la narcoguerra como nichos bollantes de la economía. Así operan las mafias. Te obligan a pagar para protegerte de la amenaza y el peligro que ellas mismas crean. La securitización de la vida y del espacio público pasa por el aumento de riesgo percibido y real, por el populismo punitivista al estilo Wallace y por una buena dosis de mentiras, como hemos podido ver en otros casos tan emblemáticos y todavía no resueltos a 20 años de comenzados, como el de Israel Vallarta y Florence Cassés. Bueno, ella sí salió libre ya en 2013, pero no así Israel Vallarta, en donde curiosamente se repiten nombres, personajes envueltos en tramas de abusos y podredumbre, nombres de la fiscalía, nombres de las autoridades, pero también de la seguridad privada, de estos pues, cárteles de negocios que se solapan con la criminalidad, ¿no? Es increíble pensar hoy que durante más de una década, por lo menos hasta la irrupción del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en 2011, pues antes la parte más visible e influyente del movimiento de víctimas en México haya sido monopolizada por personajes como la señora Wallace, tan mediatizada y cercana al poder, mientras se desataban los estragos de la mal llamada guerra narco. Las desavenencias y agravios de estas redes sistémicas, que incluyen piezas clave del poder político y judicial y de las procuradurías, se han diversificado y reproducido en la capital del país a través de cárteles inmobiliarios, recicladores de dinero sucios, bandas de secuestradores y sicarios, bajo esquemas de privatización y paramilitarización de la seguridad, un bien público que ya no es provisto por el Estado, sino que debe de pagarse aparte, en beneficio exclusivo de quien pueda permitírselo, ¿no? El doble atentado y homicidio ocurrido el pasado 20 de mayo de Jimena Guzmán Cuevas, secretaria particular de la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, y de su asesor de gobierno, José Muñoz Vega, podría justamente ser producto de la activación del sistema mafioso, de estas redes que lanzaban y lanzan mensajes a las instituciones que tratan de combatirlas o al menos limitarlas y señalarlas. Las tremendas desaventuras y violaciones de la dignidad y derechos humanos de las víctimas en el caso Wallace, análogas a las del caso Cassés y de otros que quizás nunca conoceremos a detalle, han sido impecablemente relatadas por el periodista Ricardo Rafael en su más reciente libro, que se llama fehacientemente Fabricación, ¿no? Que retoma también el título de ese famoso documental del 2008 de fabricación de culpables, ¿no? Presuntos culpables, más bien. Y es la historia de un duelo fabricado que se convirtió en un circo mediático, en detrimento de todo concepto del Estado de Derecho y la moral. El sistema no está muerto, al contrario sigue matando. Es una formación sociopolítica y mediática podrida. Pero ahí está para descalificar al buen trabajo periodístico y a las víctimas, sirviéndose de corifeos que repiten guiones desgastados de defensa a lo indefendible o de plano los perpetúan esos guiones y esas acusaciones desde el extranjero. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo.